Hola Gemma, creo que ya está grabando. Te llama Hola, el sí, marcador, sí, ¿vale? me sale ahí Te que sale como Diana está grabando. grabando. Vale, perfecto. Pues nada, bienvenida al Bosque Maravilloso de Artemis, que eres la segunda autora y me hace mucha ilusión tenerte aquí y disfrutar charrando, que vamos a charrar mogollón las dos. Ya te digo, eso no nos gana nadie. Madre mía, tenemos para rato. Y nada, y vamos a ver un poquito pues, sobre ti y sobre tus obras. Que fíjate, aquí te lo voy a mostrar todo lo que tengo. No sé si Madre se mía. ve, ¡Uh! ¿vale? Ostras, pero O lo sea que tienes, vamos, o prepárate, sea, tienes muchas. prepárate porque va largo y tendido. Ostras. Ya cuando te vea, a lo mejor te tendré que dar alguna de las que no tienes, ya. Pues tengo, la única que no tengo en físico es la de Casa Volada, porque la cogí en ebook, porque al final también llega un momento en que digo, si no, los libros no me van a caber en, o sea, o los libros o yo. Y entonces esa me la cogí en ebook, pero las Sí, la demás están tengo. todas Es esta, aquí ¿no? La en papel. casa que me Exacto, Casa dijiste. Volada. Casa volada, y la que creo que no debes tener algún día si tuviera ejemplares, porque tengo poquitos yo, pero tengo que ir a recoger alguno más que me dijo el editor, y si puedo recoger alguno, te doy uno. No sé si tienes este, te daré, No, porque vamos. Maullidos, ese no lo conocía. Es que tienes tanto. Ah, mira, de Judith García. Sí, mira, de hecho está este y otro que ahora no lo tengo aquí. De hecho, anterior a este todavía hay otro libro que fue mi primer libro de relatos, que ese sí que es muy difícil ya de conseguir, era estilo realismo mágico y Ah, era Valguamar, cuentos de lugares, amores y difuntos, que era, me parece que te estoy hablando, no lo sé, pero a lo mejor te estoy hablando del 2008, 2009 que salió. Pero este de Maullidos es hecho también con Judith y tiene, mira, te voy a enseñar tiene alguna de las ilustraciones. ilustraciones. Sí, Ay, me encanta. este, Es ya que eres te... gatuna, gatuna, ¿eh? Sí, claro, no sé si se ven Ay, me encanta, precioso. Se ve las perfecto, ilustraciones. ¿eh? Se ve perfecto. Te Pues enseño mira, alguna más. ese precioso, me apaña mucho. Sí, ya te lo... porque es un libro Es que ya... dibuja muy bien Judith, ¿eh? Sí, fue nuestra primera, bueno, no, perdón, luego te lo explicaré bien, pero fue nuestra segunda aventura juntas, porque yo Hala. conocí a Judith con Valguamar, que fue, no sé si te lo explico ya o... Bueno, sí, Sí, lánzate. pues mira, Nos saltamos el guión nos totalmente. saltamos el guión. Al final, la vida es así, ¿no? Sí, Ir contando en improvisamos función y ya está. de la improvisación. Pues Valguamar fue el primer libro que publiqué, ya te digo, creo que fue allí, porque no lo tengo aquí delante, pero a lo mejor hace ya mucho tiempo, yo ya tengo una edad, y fue en el 2008, creo, o 2009, y fue un libro de relatos compartido, porque fue un libro de relatos con un amigo mío que hace muchos años ahora que no veo, porque está en Canarias y no he podido ir para allí, que tengo muchas Ya. ganas de conocer Canarias algún día, y él se llama Tebu Guerra. Ajá. Y nos conocimos en una escuela literaria en Barcelona. Yo escribía también, bueno, al final yo creo que escribir o contar historias más bien, porque las puedes contar de muchas maneras, Sí, escribiendo o sí, yo estudié realmente. audiovisuales y a través de las imágenes también o a Del través del cine, cine. incluso, de cualquier Exacto. medio. Lo llevas, yo supongo que lo llevas dentro ya desde Sí, siempre, sí, te gusta y punto, ¿no? sí. Y hubo un momento en el que sí que me planteé que yo había hecho comunicación audiovisual, por esto que te Mm, digo, me gustaba el cine y contar historias, pero que hacer películas era muy complicado. claro. Y dije, bueno, pues me apetece contar historias, pero voy a hacerlo a través de la escritura. Yo ya había hecho no relatos, pero sí que empiezas una novela, o bueno, de hecho, tengo hasta un libro de cuando tenía 8 o 9 años, Mm, una libreta que mi sí, abuela pasó a limpio. Y bueno, pues eso, como muchas personas sí, que tienen esos libritos encuadernados de cuando eran pequeños sí. porque te ha gustado escribir desde Sí, siempre. exacto, inventar. Exacto. Y bueno, y hubo un momento dado en el que dije, bueno, pues vamos a coger herramientas, ¿no? Las herramientas del escritor que dice Stephen King Sí, en Mientras escribo, creo que sí, es el libro. sí. Y entonces me apunté a esta escuela. Allí coincidí con Tebu Ujú, Guerra,
El profesor que tenía en aquel momento le gustaron algunos de los relatos que yo llevaba, que ya estaban, yo creo, en ese momento muy influenciados por el tema del realismo mágico y Cien años de soledad y todas las historias de cuentos peregrinos, cuentos peregrinos, creo que es de Gabriel García Márquez. Sí. Y entonces con Tebu, él también hacía algo similar. Y los dos nos unimos y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Probamos de publicar un libro juntos, porque además es que nos compenetrábamos muy bien también. Sí. Y en aquel momento una aventura conjunta era, yo creo, mucho más entretenida y fascinante, ¿no? Para ser la primera aventura. Una aventura, ¿no? Libro. Como una aventura. Exacto. Realmente. Y fue así como en la escuela les gustó el proyecto y les gustaron nuestras historias, nos publicaron a través de una editorial que tenían que se llamaba Hijos de Lule, nos publicaron ese primer libro, Valguamar, Cuentos de lugares, amores y difuntos, que ese era un libro con historias relacionadas con 3 lugares. Los lugares siempre me han acompañado. Yo siempre he tenido una pasión por las casas, soy domófila, sí, ya lo sabes, pero también por los lugares, que yo creo que también cuentan historias. Y en ese primer libro la idea era esa, que cada lugar impregnaba con un tono distinto las historias. Valparnaso era el primer lugar, era un pueblo en el que todas las historias que acontecen son bastante trágicas y relacionadas con la muerte. Guacamalindo, que de ahí va el gu a Guacamalindo, que era un lugar en el que había un aire de magia y en el que las historias eran un poco más irónicas, como más traviesas también. Ajá. Y Maronía, que era una isla pues como de leyenda, ¿no? Eran historias más románticas, un pelín tristes, y era un poco la idea que teníamos con ese libro. Y entonces, en un momento dado, Tebu además es diseñador gráfico y me dijo, ostras, es que es verdad que nuestras historias tienen muchísima atmósfera. Y ¿por qué no? Él conocía a una ilustradora y me dijo, oye, ¿por qué no le pedimos que ilustre algunos de los relatos? Y viendo en conjunto lo que teníamos y eran 3 lugares muy distintos, decidimos convocar de alguna manera a 3 ilustradores diferentes para que dieran vida a Valparnaso, a Guacamalindo y a Maronía a través de imágenes. Y así fue como una de las 3 ilustradoras. La ilustradora de Valparnaso fue Irache, de Las Heras. El ilustrador de Maronía se llamaba Xavier. Creo, no sé si era, pobre Xavier me va a matar, no me acuerdo si era Xavier Sánchez, pero Xavier. Pero vamos, han pasado años y aún te acuerdas. Claro, hombre, son cosas que se te quedan siempre, yo creo, ¿no? No, pero me refiero a los nombres y apellidos, porque yo por lo menos eso soy un caos. Entonces, bueno, que te acuerdes hace tanto tiempo. Claro, y además a algunos de ellos hace años que no los he visto. Claro, claro, exacto. Y la ilustradora de Guacamalindo fue Judith. Y entonces, a partir de trabajar juntas en este libro, pues bueno, teníamos, es lo que ocurre también en la literatura, ¿no? Que acabas viendo o conociendo a personas que tienen en común contigo aficiones, gustos, preferencias, filias. Y con Judith nos pasó. Me acuerdo que la primera tarde que nos conocimos empezamos a hablar de Lilith y de todo lo relacionado con la mujer maldita, de alguna manera, y las brujas. Y entonces cuando yo me planteé hacer un libro en solitario, siempre supongo que quizás la influencia también del audiovisual y del cine y de comunicación audiovisual, de haber estudiado eso, dedicarme también al tema de la comunicación, que es que la escritura es contar historias, lo que te he comentado, y que se puede hacer de muchas maneras. Y la ilustración también es una forma. También, por supuesto, claro que sí. Y entonces, todas las artes, en definitiva. Exacto, cuentan algo, ¿no? Cuentan un sentimiento, transmiten una emoción o cuentan una historia. Y entonces con Judy le dije, oye, quiero hacer un libro en solitario, ¿qué te parece? Si además lo dedicamos al mundo de los gatos, que ambas somos felinas, en ese sentido. Y nada, y así surgió Maullidos. Y desde entonces, pues bueno, esa fue la segunda colaboración y ahora hace nada, poquito a poquito, que ya hablaremos de ella. Sí, ahora hablaremos.
Sí, Exacto. así que esa es la historia de... No, pues me parece muy bien, porque fíjate que yo te iba a empezar a preguntar una anécdota personal, escritoril, o sea que me has hecho Ya el te he dos por hecho, uno tú sola. exacto, te he hecho un universo de anecdótico. Sí, sí, me encanta, me encanta. Y hablando de eso, mira, a ver si coincidimos con la taza. Hombre, y tanto que coincidimos en Ah, el pues sí, mundo. sí, yo digo, no le voy a decir Espérate, cuál es, además porque... lo tengo todavía tapadito con un Ay, gato. ¿Eh? Dobby, me encanta. Sí, Es sí, Dobby, sí. mi taza. El mío es el mapa del merodeador. Ve, y estas de las que cambian en función de la... Efectivamente, ahora ya cada vez está más oscura, pero cuando lo Claro, pones en caliente, se clarea. Y a medida que vale, se va enfriando, ya se va pues se colocando en vuelve otra negro. vez oscura y claro, ya se ve el mapa. O sea, es una pasada, la verdad. Solo por el efecto ya. Esta no, esta es de Dobby. Es que Dobby además es un personaje que siempre me ha gustado Me encanta mucho, Dobby. pobrecito Dobby, Dobby, De Dobby es Harry ahí. Potter. Es Y muy Flea de House tierno. Elf, exacto. Sí, Entonces, a mí me encanta. mm, es Sí, uno de los personajes, desde mi punto de vista, con más encanto. Hay gente que lo sí. odia a Dobby, no sé Sí, a por qué. Dobby, pero sí es un Sí, sí, yo encanto. tengo gente que conozco, ¿Eh? dice, ay, es que no me gusta Mm. Dobby, pero a mí me encanta. Además, es muy curioso, yo a mis gatos les llamo Harry y Potter, Sí, sí. pero para mí Harry, que es el naranja, a veces depende de cómo lo miro, le digo, bueno, no le digo a mi gato porque parecería loca, pero bueno, sí que le digo, si es que ¿qué ¿Por quieres qué que te no? diga? Yo hablo con mis gatos, ¿no? Y parece un poco Dobby, mi Sí, gato. te recuerda. Que tenía que haberte dado otro nombre. Exacto, digo, ostras, no tendría que haber sido Harry, sino que tendría que haber No sido Dobby. cuadra, no cuadra. Exacto, pero bueno, Harry y Dobby. sí. Pues muy bien. Pues a ver, te quería preguntar un poco, digamos, porque había pensado eso, primero conocerte un poquito a ti como persona y como escritora, y luego ya analizar un poco las obras, ¿no? Tus obras en solitario y luego las antologías. Y entonces te quería preguntar, porque a ver, o sea, yo que te conozco también en persona y en redes, pues al final ya o sea, eres una persona muy extrovertida que se te conoce, ¿no? Qué cosas te Sí, gustan, no sé. Entonces yo sé perfectamente que tus influencias de autoras son tres principalmente. Tienes a Shirley Jackson, a Angela Carter y a Ana María Matute. La exacto. cuestión es, ¿vale? Porque eso ya lo he dicho yo, que nos digas un poco por qué es lo que te atrapa de ellas, qué cosas te emocionan y te impulsan y te fascinan y te vuelven loca, un poco por ahí. Y luego lo mismo sobre personajes literarios, porque eso sí que no lo sé. Mira, yo la verdad, hace unos días hicimos una entrevista también en la que hablábamos de influencias Ujú. y de hecho, eh, o sea, una de las cosas que dije yo creo que es importante porque al final supongo que todos los que escribimos o intentamos contar historias, creo que tenemos una serie de influencias conscientes una vez que eres consciente, valga la redundancia, de que quieres escribir. Sí, Y que ese estilo de esas autoras o autores que te gustan, de una manera u otra se va a filtrar en lo que mm, haces, ¿no? mm, Porque además es lo que te gusta como lectora y lo que te gustaría conseguir a la hora de contar las historias, independientemente de que luego tienes que tener tu propia personalidad claro, por también, ¿no? supuesto, por supuesto. Pero como conscientes están naturalmente Matute, Shirley Jackson y Angela Carter. Y luego pues está de manera inconsciente todo aquello que has leído, Sí, hasta en sí. la adolescencia, cuando todavía no tienes del todo claro porque a lo mejor hay gente que tiene muchísima suerte y que a los 14, 15 años ya saben que quieren escribir. Yo quería escribir y quería escribir desde, ya te digo, desde que era muy pequeña, pero Mm, no lo hacía de una claro. manera racional Claro, o no, como un pensando, juego, lo sí, haces como en un exacto, ¿no? juego, como... Sí, no era algo que leyeras y
y leyeras pensando en cuáles son las estrategias narrativas que tiene ese libro y dándole una... Simplemente tenías tus autores o tus autoras favoritas en función de lo que te gustaba y lo que no te gustaba, pero no ibas más allá. Claro. A nivel consciente, ya te digo, una vez que te pones a escribir y que dices, bueno, es que lo quiero hacer de una manera más profesional, otra cosa es que lo consigas, pues ahí sí que ya te marcas esas musas, ¿no? que tienes en el horizonte y que de una manera u otra te inspiran. Y es cierto que en mi caso es ese triángulo. Yo siempre digo que creo, porque al final es que son los demás los que también marcan un poco. Una cosa es como los espejos en los que te miras, ¿no? Sí, mi espejo puede estar deformado, exacto, claro. pero al final tú crees que estás provocando unas emociones y son los lectores y lectoras al final los que luego te dan una sorpresa o no, o te confirman lo que tú piensas. Pero en mi caso yo creo que pienso a la hora de escribir y en función de los diferentes proyectos que tengo, navego entre lo fantástico, que me gusta más llamarle eso, lo fantástico o lo insólito, porque fantasía la asociamos muchas veces a elfos, y yo no es mi estilo de escritura. Entonces, lo fantástico, lo insólito, la oscuridad y la nostalgia. Entonces, en ese triángulo creo que, porque además se mezclan, cada una de las autoras, de estas tres autoras, también tocan una cosa u otra, ¿no? Pero en mi idea de lo fantástico y esa idea de los cuentos maravillosos, etcétera, estaría ahí Angela Carter, y lo que me apasiona de Angela Carter, que no es solo ese juego que hace con lo fantástico, ese darle la vuelta a los cuentos de hadas, sobre todo, sino que hay muchas cosas que me gustan de Angela Carter. También el ejercicio que hace siempre de metaliteratura, de meterse en la entraña de las historias, ¿no? De dar una vuelta de 180 grados a las técnicas narrativas y mezclar estilos. Y en un cuento de hadas meterte el punk, ser barroca, tener unas descripciones larguísimas y llevarte por donde quiere sin que puedas levantar la vista del texto, ¿no? Y la experimentación que hace siendo clásica para mí. Entonces, todo eso, ese universo de Carter y el universo con el que juega de influencias, porque además Carter también yo creo que, de hecho, hay novelas de ella en la que juega La pasión de la nueva Eva, por ejemplo, que la tengo por aquí, es una novela en la que tiene muchísimo de cinematográfico, porque de hecho empieza con la obsesión de un chico con una actriz de cine, ¿no? Que es un poco casi como una actriz de cine de la que no se sabe nada, es una especie de garbo misteriosa que desaparece en un momento dado y que personifica todas aquellas divas cinematográficas que podemos tener en la cabeza. Entonces, el universo de los cuentos maravillosos y el universo del cine son dos grandes pasiones que yo tengo. Por lo tanto, cuando leo a Angela Carter, en ese sentido ya solo me siento identificada, más allá de lo que te he comentado, que me guste la metaliteratura que ella de alguna manera transmite, o sea, como eso, los entresijos de las historias y la mezcla brutal que hacen, ¿no? de estilos y de tonos. Por otro lado, te he comentado lo de la oscuridad. Yo soy, me gusta decirlo que es a nivel literario, o sea, en la vida real soy sencillita. Hay que de hecho, más bien lo que uno miedosa. escribe y cómo es luego la realidad. Claro, y de hecho en la vida real soy miedosa. Lo que pasa es que me apasionan todas estas cosas, pero me apasionan desde la barrera. O sea, yo no haría una ouija. Del papel. ¿Sabes? Claro, la oscuridad en el papel y en las películas. Soy una gran aficionada al cine de terror. Pero luego en la vida real, yo no o sea, de hecho, me cuesta incluso que me echen las cartas del tarot, porque pienso, ahora me he pedido unas cartas de tarot maravillosas por las ilustraciones, para jugar un poco, para contar historias a través de las ilustraciones, pero no quiero ni muchísimo. Pero te da repelús. ¿Sabes? Porque como soy tan, no sé si sensitiva, no, pero supersticiosa tampoco. Yo creo que
que puedo llegar a creerme lo que me digan, ¿no? Entonces, prefiero no jugar con esas cosas. Por si Pero acaso. sí que la oscuridad me tienta Sí, y me fascina. sí. Entonces, Shirley Jackson, yo creo que en mi caso me enseñó a cómo con la historia más simple y con el elemento más banal, tú puedes llegar a retorcerlo, al Sí, estilo de Carter, sí, para dar miedo. sí. El otro día lo hablábamos de un cuento de Shirley Jackson con unos alumnos que tengo de escritura creativa y leímos Los veraneantes de Shirley Jackson. Y es la cosa más sencilla del mundo. Es Claro, un lo más matrimonio, cotidiano, ¿no? sí, es un matrimonio que deciden quedarse en el lugar de veraneo más allá del Labor Day que se dice, el Día del Trabajo, que creo que es un día en septiembre, ahí en Estados Unidos, y el matrimonio tiene una casita, una cabaña, y deciden quedarse allí más allá de ese día, en el que se habían ido año tras año tras año. Y el cuento es terriblemente inquietante, porque Sí. resulta que en el momento en el que lo deciden, todo el pueblo empiezan a repetirles, la cosa va increciendo, ¿no? Pero el día en que van al kiosco y dicen, no, nos vamos a quedar más allá nos vamos a quedar el mes de septiembre, y dicen, es que ustedes nunca se han quedado después del Labor Day. Y resulta que empieza todo el pueblo, cada vez que van a una tienda, todo el pueblo se está repitiendo O lo sea, mismo. repelús solo ya de oírlo, ¿no? Claro, y Madre es mía. la cosa más sencilla del Sí, mundo. sí, No sí, sí. necesitamos sierras mecánicas, No, no, hachas, ver no. cerebros. A mí De ese hecho, tipo de eso no terror es, o sea, no eso me no te gusta tanto. inquieta, Es más eso es slasher. desagradable y ya está, Sí, no te ojo que conmueve. hay gente que lo puede hacer muy bien, ¿eh? Y no quito, pero no es mi estilo. Y Shirley Jackson me No. gusta por lo sutil, porque sabe jugar con las emociones Claro, y sabe jugar con lo más normal, lo más inocuo, que es lo que más y miedo da luego, mostrártelo, exacto, y mostrártelo como porque algo. es lo que tú tienes en tu día a día y te puede pasar a ti, ¿no? O sea, es una cosa tan habitual que dices, madre mía, qué repelús da. Claro, y mostrártelo como algo amenazador. Sí, 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 Que claro, ahí está eso. el tema de las casas, ¿no? Que dices, el Sí, lugar en el que tú deberías sí, estar claro, donde vives, tu seguro zona de tu y, cobijo, ¿no? exacto, y mostrártelo como algo en el que en lo que hay una amenaza, Una ¿no? amenaza, Y eso efectivamente. es lo que a mí Claro. desde mi punto de vista, me Sí, enseña Shirley Jackson, ¿no? sí, Que de la manera más sencilla no hacen falta grandes tragedias no, ni grandes escenas agresivas ni violentas, sino que con una sola frase puedes ya lo causar tienes. mucha más inquietud. Mm, Y eso me gusta de Shirley mm. Jackson. Y por último, Ana María Matute yo la llevo a esa nostalgia, ¿no? De la niñez, que yo utilizo también mucho Sí, en escritura, muchísimo, el muchísimo. tema de la infancia, a veces como un lugar terrible en el Mm, que pueden pasar cosas terribles también, y a veces como una forma de mirar el mundo. Y Ana María Matute creo que tiene magia al escribir. Y además me gusta contemplarla como una gran escritora también del mundo de la fantasía. Olvidado Rey sí, Vudú, que yo lo sí, leí sí. hace muy poquito, y en Yo eso a lo veces tengo yo creo ahí que hay también. suerte. Sí, Que, sí. porque dices, bueno, a mí lo que me encanta es volver a autoras. O sea, a mí me cuesta mucho leerme toda la obra de una autora. Así que cuando me da una pasión, leo de esa autora muchísimo, ¿no? Pero es que me gusta siempre guardarme recovecos a los que quiero Claro, volver, revisar ¿no? y obras en las Claro, que puedo redescubrirlas otra vez, ¿no? claro, claro. Y de Matute me había leído muchísimas obras, Paraíso Inhabitado, Primera Memoria, todas las que tenían un poco que ver con esa adolescencia de posguerra, ¿no? Mm, O en la niñez, Los niños tontos, que me parece maravilloso, sus cuentos completos. Y Alan Manoz, que era ese mundo fantástico. Y Olvidado Rey Vudú no lo había leído. Tenía una amiga que siempre me decía, es que Olvidado Rey Vudú es para ti. Y lo tienes que leer, porque es un es cuento una de todos obra los cuentos. tremenda. Es una Sí, maravilla. es tremenda. Y lo leí, ya te digo, hace Sí, poquito, lo disfruté una barbaridad, se ha convertido para mí el personaje del trasgo y esa idea de que el amor puede hacerte desaparecer, porque además hay autoras que te enseñan cosas siempre. sí, sí. Yo siempre pienso que el terror, bueno, el miedo,
o la muerte pueden ser conflictos más grandes en algunas historias, ¿no? Pero Ana María Matute, con Olvidado Rey Vudú, me enseñó que el amor puede ser también el mayor de los conflictos. Olvidado Rey Vudú para mí es una historia de amor y desamor alrededor de los cuentos maravillosos. Y ya te digo, y el personaje del trasgo me emocionó, y muchos otros personajes. Sí, hay muchos personajes, vamos, fantásticos. Entonces, como creadora de universos en Olvidado Rey Vudú, para mí Matute es un referente, pero lo leí hace muy poquito. Pero anteriormente a eso, claro, pues su forma de narrar, su forma de escribir, que son frases que enmarcarías una tras otra, y esa cierta nostalgia al ver el mundo y la capacidad de sorprenderte y de asombrarte como narradora también, ¿no? Que yo creo que en los libros de Ana María Matute recupero de alguna manera, ¿no? Me siento como esa niña que explica el mundo. Volver a la infancia, ¿no? Entonces, ahí estaría un poco, yo creo, de cada una de ellas lo que me gusta o lo que me llama la atención y lo que intento, mejor o peor, de una manera o de otra, plasmar en lo que escribo. Me parece muy curioso porque mientras ibas explicándolo iba viendo yo, digo, vale, pues tiene mucha lógica porque luego realmente sí que yo lo he ido viendo en las obras que ahora vamos a analizar, porque realmente decía, madre mía, es que es esto, o sea, que le veo una lógica tremenda. Pues si quieres pasamos a las obras en solitaria, ¿no? Las he ido un poco organizando por fecha más reciente. Y entonces empezamos con un pedazo de portada y cubierta. Brujas blancas, hadas negras, que de nuevo seguimos con Judith García, ¿vale? Y que la presentaste aquí bueno, la has presentado en 1000 sitios, pero lo digo porque yo estaba ahí, en el Golem Fest, aquí en Valencia. Y bueno, tienes el honor, creo yo, de que el prólogo te lo haya escrito Elia Barceló. Que comenta pues eso, un poco la misoginia tradicional respecto sobre todo a la figura de la bruja, ¿no? Como que en realidad es mujer independiente que se sale de lo que se supone que tiene que ser y entonces ya es bruja y ya hay que acabar y quemarla y demás. Las ilustraciones que hemos dicho de Judy García Talavera, que además dentro es que es una pasada el libro, precioso, y de hecho la exposición que también durante el Golem hicisteis y que en la web creo que se pueden descargar algunas de las imágenes, de las no por redes, o sea que es una obra que da gusto verla porque esta también es increíble. O sea, todas las ilustraciones me encantan y es blanco y negro, o sea, es que lo de los colores, de hecho hay aspectos que yo he ido ya, claro, al leerme ya varias de tus obras ya veo un poco las recurrencias, ¿no? Los temas, los motivos que están ahí y digo, guau, es que claro, aquí está esto. Y uno de las cuestiones que me llama mucho la atención, bueno, dos cositas que me encantan, es tu capacidad para inventar palabras, ¿vale? Porque me fascina. Y luego el tema cromático, el tema de los colores, también me encanta porque están en muchas de las obras y le das ahí una vuelta o sea, son cosas que me encantan de verdad. Gracias. Pues mira, el tema de los colores es muy curioso porque nunca había pensado en eso. Es lo que te decía, que al final tú te vas conociendo a través de las miradas de los demás y vas entendiendo un poco mejor lo que escribes a través de lo que te dicen. Claro. Y me habían comentado cosas muy curiosas. Tengo a una amiga que siempre me dice, es que no te das cuenta y en muchos de tus relatos hay flores y hay mucho dulce. No me había dado cuenta yo. Sí, hay algunos. Yo creo que pasan bastante también en Maullidos. Y de hecho, sí que quizá hay varias historias mías con tema de floral, ¿no? Y también por los olores y tal. Pero me comentaba esta amiga lo de las flores y luego lo de los dulces. Sí, eso también te lo iba a comentar yo, porque la comida, los dulces está por todos lados.
Hasta en Facebook. Ya, hombre, eso seguro. La tarta de queso y madre mía. No, yo tengo yo tengo muchas pasiones y en eso siempre digo que tengo mucha suerte porque yo me describo Disfrutas de la como vida. Exacto, intento. Y me describo, o a mí me gustaría, mi ilusión es ser una bon vivant. O sea, es verdad, disfrutar pues de las conversaciones con mis amigos, de la buena comida, del cine, de los viajes. Me apasiona viajar y conocer y que me expliquen. Y naturalmente leer, o sea, yo soy una bon vivant, yo quiero vivir feliz e intentar vivir lo mejor posible, según te dejen, ¿no? Pues sí. Entonces, intento disfrutar de cada cosa, entre ellas la comida. Así que yo para mí, y las cosas buenas hay que compartirlas. Entonces, Claro. cuando hay algo que me gusta o algún sitio que me gusta, pues yo... Cierto que no entiendo las redes sociales, como que cada uno lo asume o lo enfoca a su manera, ¿no? Claro. Para mí no las entiendo tanto como un confesionario, porque yo en ese sentido, al revés, soy muy reservada para cuando estoy mal o tengo algún problema, acudo quizá a amigos, ¿no? A mis mejores Claro, a la amigos de una persona en manera... realidad, ¿no? Exacto. Las redes sociales me cuestan un poco porque a mí me cuesta pensar que esa otra persona anónima casi, que a lo mejor has visto una o dos veces y que te sigue, sea alguien con que tengan que compartir, depende de qué cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, que hay gente a la que las redes pero sociales bueno, ayudan eso mucho ya en es ese sentido. personal. Exacto, y es respetable. Claro. Pero para mí, lo que sí que son las cosas buenas que conozco, que a mí me han gustado, pues las redes sociales son una vía para compartirlo, ¿no? Y darlo a conocer. Y los restaurantes y los pasteles son una de esas cosas que me gusta compartir. Totalmente. Pero el tema de los pastelitos en las historias sale ahí, yo creo, por eso, porque me gusta. Y ya te digo, y esta amiga mía me decía los pasteles y las flores, pero hace muy poquito, hay otras cosas, y la niñez y la monstruosidad, etcétera, etcétera. Pero hace muy poquito, también en una entrevista me hablaron del tema de los colores, ¿no? Y el uso cromático que hago y no lo ¿No te había habías pensado. dado cuenta? No, pero creo que tiene que ver quizá con lo que te he comentado, que el cine de una manera u otra es otra de mis influencias. Con lo de la luz y demás, ¿no? Sí, y al final tiene que ver con la visibilidad que intentas darle a las historias. A mí no me gusta decir que, eso es básico, te lo dicen la primera vez que en las escuelas literarias, ¿no? Pero yo intento no decir que, sino que intento mostrar. Claro. Y los colores me ayudan a hacerlo. Y además los colores también tienen una gran influencia en los estados de ánimo, en lo que quieres proyectar en el lector. Simbólicos. Exacto. Y supongo que de una manera inconsciente los utilizo a la hora de describir lugares o la ropa que lleva un personaje. Para mí dice, o me ayuda a mostrar, no a decir, me ayuda a mostrar mucho más que no otros elementos o adjetivos dentro de la historia. Supongo que debe ir por ahí, creo, ¿eh? Me resulta muy curioso porque yo pensaba que era totalmente consciente, porque es que no es ya solo dentro del relato, sino en los propios títulos. O sea, yo pensaba que era totalmente consciente y que lo retorcías y jugabas con los colores, con los símbolos tradicionales de los colores. Y me ha sorprendido que sea algo inconsciente, o sea, me ha chocado bastante. De hecho, ahora estoy haciendo otra serie de relatos. En uno de ellos el color amarillo es importante y el color rojo también, por otra de mis obsesiones que de alguna manera sale en Brujas Blancas, Hadas Negras, que son esas historias que te marcan o que te gustan y son las zapatillas rojas de Hans Christian Andersen. Y ahora estoy haciendo otra cosa que no sé dónde llegará o a lo que llegará, que es otra serie de relatos. Y en uno de ellos vuelvo a las zapatillas rojas, regreso de nuevo. Y también está el color amarillo, que se repite en algunas de las historias que estoy haciendo ahora.
pero en los colores no sé, hay un momento en el que me planteo entonces que sí, que las historias viran a un color o a otro, en donde las hadas no se aventuran, el color verde absenta, Sí, era exactamente. la base, yo creo, de Claro, ese bosque claro, claro, que de una claro. manera u otra se debería respirar en cada Sí. una de las historias. Y naturalmente sí que es cierto que fue voluntario, bueno, fue En voluntario brujas, ¿no? Brujas una vez. blancas, En hadas Brujas negras Blancas, es Hadas Negras, sí. intencionado. Fue voluntario desde el principio, porque Claro, Brujas Blancas y Hadas Negras es un libro que nace con esa premisa. claro. Mientras que Blancogramas son, creo, varias historias y me doy cuenta en que el color blanco está presente en 3 o 4 y a Ajá. partir de ahí entonces Sí. me pongo Sigues el hilo, ¿no? a acabar el proyecto de Claro. Blancogramas. Pero Brujas Blancas, Hadas Negras fue intencionado, Sí, porque sí, fue con Judith cuando ya sí. habían pasado un par de años desde Maullidos y nos reunimos y dijimos, venga, vamos a, exacto, Brujas Blancas ahí, vamos a hacer otra cosa juntas, que de hecho ahora ya tenemos otra idea en la cabeza, las dos, que no sé si cuándo llegará, porque a lo mejor serán 5 o 6 años o lo que tenga que pasar, ¿no? Pero con Brujas Blancas fue tomando un café con un pastel, Ujú. Mm, claro. en el ¿Cómo no? que ambas decíamos, bueno, ¿de qué podríamos ahora, ¿no? Hacer un proyecto cuyo tema, cuyo eje Sí, nos sí, apasione a las dos. claro. Y hablábamos de brujas. Pero entonces yo en aquel momento me estaba leyendo un libro de Conan Doyle sobre las hadas de Cottingham, creo que se llaman, Ah, que son esas fotografías que hay de unas niñas que luego se descubrió o se cree que eran naturalmente retocadas y que aparecen con unas haditas pequeñas. bueno. Eh, y que, bueno, son unas haditas que además parecen como starlets o chicas de los años 20, porque son Ya unas ves. haditas maravillosamente Menudo montaje, vestidas. ¿no? Sí, con unas alitas y tal. Y la gente, fue un momento en el que la gente creyó que esas fotografías eran reales Ya ves. y Doyle fue incluso a visitar a esas niñas. Creo que sí, creo que no me equivoco, que era Conan Doyle. Ajá. Y de hecho lo tengo aquí, luego te lo miro, no vaya a ser que me equivoque. Y estaba leyendo eso y le dije, entonces le comenté a Judith, digo, ostras, brujas sí, pero ¿y por qué no jugamos con ambas? ¿No? E intentamos pues tergiversar lo que se dice de unas y las otras, porque Claro, las hadas, cuando te metes en los cuentos del folclore, sí. o por ejemplo hay un cuento de El niño que se fue con las hadas, de Sheridan Le Fanu, que es terrible, porque son los secuestros de las hadas a los niños, ¿no? Y es un niño que lo secuestran, se lo llevan. Y la hada tiene ese aspecto terrible que no tiene nada que ver con Disney. Mm, Y lo exacto. comenté con Judy porque en ese momento yo estaba en ese proceso de leer cosas de las hadas y tal, y dijimos, venga, va, pues dedicamos el libro a ese binomio, ¿no? Y a tergiversar unas y otras y a mezclarlas, ¿no? Porque ni Sí, unas son tan totalmente. buenas ni las otras son tan malas. Exactamente, exactamente. Y esa es la idea de cómo Sí, nace Brujas sí, sí, Blancas, sí. Hadas Negras. Y bueno, es un libro de 14 relatos, que no lo hemos dicho, son dos partes. La primera son 7 relatos de hadas negras y a continuación los otros 7 de brujas blancas. Y ahí, por ejemplo, hablando de lo de las referencias que mencionábamos antes, sí que está muy presente, por ejemplo, el tema de los cuentos, ese giro que le das, porque mencionas, por ejemplo, o juegas un poco con darle la vuelta de tuerca a personajes que en principio son positivos como Dorothy, que ya la propia Elia la menciona de no, no, pues si es que es una ladrona, le robó los chapines a la bruja, Exacto, o sea, de exacto. buena nada, ¿no? Luego también la princesa Aurora de Disney, y entonces le das ahí ese retorcer todo esto y para al final cuestionar, ¿no? Y decir, ¿realmente la bruja es la mala? O no son tan malas las brujas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ese homenaje que mencionas también de Andersen de las zapatillas rojas, ¿no? Un poco esa vuelta de tuerca. Y ahí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención por el tema de, bueno, a lo largo de las obras se ve cómo juegas también con la técnica de los narradores. Entonces, en ese concreto, en ese relato en concreto,
juegas con un narrador subjetivo que duda, que pregunta incluso al lector, ¿tú qué crees? ¿No? Para llegar un poco a esa conclusión de lo que nos han dicho tradicionalmente es verdad, la bruja es la mala o no es tan mala, ¿no? Y me parece muy, muy acertado. Y luego, te lo comento si quieres y luego ya lo coges tú. Otro relato que es el primero, que me ha encantado, el de las 13 brujas, es un humor macabro, pero al mismo tiempo dices, pero qué barbaridad, o sea, al mismo tiempo dices, madre mía, me encanta esto, pero si esto es horrible, pero tiene un punto que dices, pero qué brutas son, o sea, son 13 brujas, no decimos nada más, pero ahí hay un humor muy bueno. Y luego también el tema bueno, tienes muchas cosas ahí para sacar, pero por ejemplo, a nivel social, político, de crítica, hay mucha crítica en tus obras, que en principio parece que es solo fantasía y de eso nada, hay una crítica social, política tremenda. Porque, por ejemplo, o sea, se llega un poco a la vuelta de tuerca de decir, bueno, ¿quién es el verdadero monstruo? ¿Las brujas o las personas intolerantes que están juzgando y que están haciendo verdaderas barbaridades? O el último, el del pozo. O sea, es una barbaridad. O sea, y ya te dejo hablar porque si yo empiezo a hablar me enrollo como las cortinas, pero es que hay una serie de motivos y vas viendo ahí la hilazón y las referencias y la crítica y tal, que yo, bueno, me vuelvo loca. Pues muchas gracias. Sí, el del pozo es muy triste, el del pozo. Yo creo que es un cuento muy triste. Y de alguna manera también podría tener alguna relación con una bella durmiente, ¿no? Que vuelves al mundo una vez que ya todo lo que conocías no está, Sí. ¿no? Y lo que eso. Oye, Alicia de Lewis Carroll, la caída al pozo. Sí, claro, hay elementos ahí que juegan con muchas referencias literarias, ¿no? Sí. Y de hecho la caída del pozo de Alicia me sirvió también, ¿no? Como un elemento claro para dibujar, ¿no? Y narrar la caída de la niña en ese pozo de las hadas. La verdad es que me lo pasé francamente genial escribiendo Brujas Blancas, Hadas Negras. Y ahora que sigo leyendo, o sea, porque es algo que el mundo de las brujas me encanta, y sigo leyendo, ahora tengo el de Tituba y la bruja negra, de Marisé Condé, que me lo tengo que leer. Y lo quiero volver a leer entonces Las brujas de Salem, de Miller. Y sé que de ahí me saldrán más historias, seguro, ¿no? Entonces, porque además una de las cosas de las brujas yo creo que son realmente personajes complejos. Ojo, igual que las hadas, ¿eh? Lo que pasa es que las hadas a mí me resultan más inquietantes. Y las brujas puedo llegar, o sea, dentro de la complejidad de la figura de la bruja, que es uno de los monstruos reales, porque, y ojo, y llamo monstruo teniendo en cuenta el papel que le hacemos jugar en muchas obras literarias, ¿no? O en cinematográficas, sobre todo, ¿no? Las brujas son el personaje malvado. Y digo monstruo entendiendo que a mí me gustan los monstruos, ¿no? Claro. Y que para mí son más atractivos que los el buenos. Monstruo, exacto, es algo muy ambivalente, porque no sé lo que es peor, la monstruosidad interna o la externa de aquel que es simplemente diferente y punto, ¿no? Efectivamente. Y que nosotros podemos ser mucho más monstruosos si la connotación que utilizamos en monstruo es negativa, señalando o marginando al que es única y exclusivamente diferente a nosotros, ¿no? Entonces, todo eso son elementos muy complejos que dan para muchísimas historias. Y la bruja lo es, porque puedes asumir la figura de la bruja desde una perspectiva histórica, por eso, porque es es que es real, es que en realidad es una víctima, eran mujeres víctimas de la intolerancia. Exacto, ¿no? Hubieron mujeres y de la incultura, hubieron mujeres y de la misoginia, la etcétera. falta de cultura y de educación y de todo.
que fueron tildadas de brujas. Entonces puedes Sí. cogerlo desde la perspectiva histórica, puedes cogerlo desde la perspectiva del poder de algunas mujeres, ¿no? Yo siempre digo una de las, que Sí, la digo mal, figura porque empoderada totalmente. sí, es del libro de Brujas, sapos y aquelarres de Pilar Pedraza, y creo que empiezan, digo mal la frase, pero a mí es que me llama mucho la atención y creo que ese es el pecado de determinadas mujeres que fueron tildadas de brujas, o de las que pueden considerarse brujas única y exclusivamente porque intentan, a través de la naturaleza, conocerse mejor también, Sí. ¿no? Y es una frase que creo que más o menos dice que para conseguir el poder hay gente o hay personas que se arriman a Dios y hay otras que intentan conseguir el poder por ellas mismas. Entonces, más o menos, porque la estoy diciendo mal. Pero eso yo creo que a mí me define mucho también el tema de las brujas, ¿no? Son mujeres que única y exclusivamente lo que buscan, o una característica que podemos asociar a la bruja es esa, el intentar conseguir por ti misma el Sí, conocimiento, que al sí. fin y al cabo es poder también, ¿no? Entonces, tiene esa parte, tiene la parte de la bruja cinematográfica, que podríamos hablar de películas y películas y Sí, películas. sí. Tiene una parte iconográfica de todos los elementos que después se Sí, asocian a través de los cuentos a la simbólica, bruja. claro. Tiene la parte de los cuentos maravillosos, Sí, el arquetipo de bruja de los cuentos. Entonces es una figura muy compleja. sí, Pero también lo son las hadas, ¿no? Porque las hadas Disney las ha dulcificado, pero lo que sí. te comentaba, el hada como, Son muy como un elemento traviesas, muy sin alma, caprichosas. exacto, las brujas tienen Nunca alma, sabes por son dónde van a humanas, salir, ¿no? pero las hadas no, No, las no. hadas son un ser A veces sin son más alma. terribles las hadas que las brujas, ¿no? Exacto, Porque y en las historias tradicionales sí. del folclore británico, las Mm, hadas muchas veces son terribles, y además sí, son terribles sin ningún tipo de conciencia y sin ningún tipo efectivamente. o Sí, sea, porque no son como, no son humanas, ¿no? claro, Entonces, no su, tienen el su mismo manera de, parámetro exacto, moral, los no parámetros para tienen juzgar definido bien y mal, ¿no? lo bueno y lo malo son simplemente su propio egoísmo, ¿no? Y es como los Claro. duendes, como un Rumpelstiltskin, Sí, sí, ¿no? exacto. Sí, son Que, figuras así. sí, los seres de la bruma, Caprichosas. etcétera. Mm, Entonces, de una manera o de otra, y yo creo, y eso es para mí, no sé, ya te digo, vuelvo a decirlo, no sé si lo consigues o no, pero una de las cosas que yo tenía en la cabeza mientras iba haciendo las historias es que las historias eran ambivalentes, porque para mí las figuras de las brujas y de las hadas lo son, y mm, para mí las figuras interesantes tienen que serlo, porque a mí lo que me da miedo, real, son las personas que son o blancas o negras y que no tienen matices, ¿sabes? Entonces, lo que me resulta interesante son personas que dudan, son claro. personas que no son una persona Imperfectas. maravillosamente buena, no me No, no resulta existe, interesante no para existe. escribir. En la vida es otra cosa, pero para escribir sobre ello no me resulta demasiado interesante. Claro. Y una persona absolutamente malvada, Malvada, pues que tampoco. no creo que exista, ¿no? No, yo Que creo todos que no. tenemos unos Todos intereses somos y un grises, pasado. ¿no? Todos Exacto. tenemos Exacto. Entonces, bueno y malo. mi idea con este libro era eso, era Mm, crear sí, historias basadas en brujas y en hadas, pero en la que los roles se mezclan, sí, ¿no? son personajes grises al fin y al Y- cabo. y Ni no pasa blanco ni nada. negro, ¿no? O sea, estás Exacto. mezclando Y no pasa totalmente. nada porque en una historia hay brujas malas, claro que sí, y Claro que sí, hadas malas. claro. Y en alguna otra historia a lo mejor la bruja es la víctima. Las hadas en esas historias no lo son demasiado víctimas. Pero No, en mi historia yo en algunas sí que creo que la bruja, o la que es considerada bruja, mm, porque es diferente, porque tiene unas mm, capacidades que los demás no tienen, sí, porque los demás necesitan un chivo expiatorio. Hay una también. historia que es Lo Correcto, en el que Correcto, a la niña, Mantequilla. Sí, 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 sí. exacto, se la considera bruja y Sí, es como una especie de chivo expiatorio sí, para sí, que los demás totalmente. se sientan mejor. Mm, Pues las brujas sí que ahí juego un poco con eso, ¿no? Pero mm. vamos, que todo el libro, el blanco y el negro, solo están las ilustraciones, creo. Y Sí, luego, porque al final se mezclan y se queda el exacto, gris. O sea, es que es exacto. así. Exacto. Pues pasamos, si quieres, al siguiente, que es Blancogramas. La portada, la cubierta también es una pasada de fotografía, De porque Pilar claro, Lozano es una fotografía, Plástico ¿verdad? Cruel. Sí, es Claro, una, no, es no, una no llega a ser. fotografía.
es una pasada, o sea, es como un puzzle ahí tremendo, lo vuelvo a enseñar, ¿vale? Sí, Porque, es preciosa. porque es Y de hecho, preciosa. Esta es de In Limbo también. sí, este libro es de In Limbo. De hecho, cuando El empezamos a prólogo hablar es de... David Roas. Sí, exacto. Fue David, Mr. Roas, que hizo el prólogo y la verdad es que es un prólogo que ya solo por el prólogo, o sea, yo a veces leo el prólogo y digo, es que me entran ganas de leer el libro. Y Le cita a tengo que ellos, ¿no? agradecer a Como David esto no se el fue el análisis. prólogo. Sí, y además es un prólogo que clava muchísimos de los elementos que yo diría que están en blancogramas, ¿no? Y la fotografía fue, ya te digo, es de una chica que se llama Plástico Cruel, que en Limbo trabaja siempre con esta fotógrafa para las portadas, que son unas portadas Es una tremendas, pasada. todas las de In Limbo. Y además me hace muchísima ilusión que haya gente que ya te va conociendo y va viendo de alguna forma lo que puede estar asociado a ti, ¿no? Y Ana Sí, Martínez, que es la editora, la editora de In Limbo sí. y amiga, cuando estábamos preparando el libro, que además de alguna forma yo creo que fueron libros que inauguraban In Limbo, ¿no? Y Sí. porque creo que sacaron El Hijo Culebra, y que era un libro de poesía. Luego vino Ars Moriendi y luego el libro de Ángeles Mora, Juegos de Cordel, creo que se llama, y Blancogramas estaba por ahí Este también. es febrero de 2021. Sí. Febrero. Y en el momento en el que estábamos hablando de cómo hacerlo, de cómo juntarlo todo, Ana me dijo, es que tengo ya la fotografía de portada Ya lo tengo para perfecta. ti, ¿no? Ya sé cuál te va a pegar a ti, ¿no? Sí, y Eso es fue así. estupendo porque vamos ya, va todo rodado, ¿no? Sí, porque yo me sentía muy personificada en Sí, esta imagen de sí, esta casa y fragmentada, ¿no? sí. Mm. Pues a ver, yo Blancogramas creo que es, no sé yo, pero creo que es de lo más cruento y oscuro que te he leído hasta ahora. Y es que ya te digo que me fascina porque digo, a veces me pregunto, yo digo, pero ¿cómo pueden gustarme estas cosas tan heavies? Porque, o sea, me gustan porque me sacuden, porque tengo como una lucha interior de por un lado digo, qué horror, qué horrible, qué gente, o sea, llegas a odiar a esas personas, a esos personajes, de decir, pero qué mala eres, y al mismo tiempo dices, pero cómo me gusta. Y ya tengo yo ahí mi debate interno de decir, pero cómo puede ser que me fascine, pero pues ya te digo que al final es que me conmueve y me deja. Y luego también una cosa que me encanta de Blancogramas es, de nuevo, cómo retuerces los colores, la simbología, porque coges dos cosas, que es la infancia y el blanco, que son tradicionalmente, simbólicamente, digamos, equiparados a la inocencia, la pureza, lo bueno. También luego también coges el tema de la hermosura, de la apariencia física, aunque aquí no tanto. Bueno, sí, también. Y le das el giro y le dices, no, vamos a hacerlo todo lo cruel, lo cruento, lo más oscuro del ser humano, vamos a darle el blanco, vamos a darle la infancia, porque a las sucias, el primero, o sea, de verdad, mira, es que se me entra la carne de gallina, porque ahí estaba yo leyendo, que es sí, el primero, leyéndolo y al mismo tiempo estaba, pero qué mala es esta chica, pero, y encima lo que dices tú, de sin ningún tipo de conciencia, sin ningún tipo de filtro moral, o sea, como si fuera un experimento el pobre ser. Y ahí estaba yo leyéndolo y disfrutando y digo, pero ¿cómo puede ser? Si es que son horrible la protagonista, o sea, de verdad, una cosa que de verdad que me fascina mogollón. Sí, a ver, la idea yo creo precisamente es esa, ¿no? Retorcer lo que asociamos a una serie o lo consideramos de una forma y Mm, darle la vuelta, ¿no? claro, Y contar precisamente lo opuesto. Eh, yo siempre digo que el terror no está solo, además de que hay gente a la que nos puede gustar. A ver, vivir no,
No, Pero la ficción. darte una vuelta por una mansión abandonada Sí. con una tormenta afuera, sí sé que no me va a aparecer ningún espectro malvado. Sí, sí, no lo sé. Pero a mí todas esas atmósferas me gustan. De hecho, a mí la atmósfera de las casas abandonadas me apasiona. Sí. Otra cosa es que a las 12 de la noche me guste recorrerla, Hombre, pero me gusta. y a Lo que pasa es oscuras, que ¿no? ya, menos, porque además me pego una torta que yo Ya soy te digo. miope y, pero lo curioso es crear también inquietud a pleno sol. Ya, O crear, yo para mí no hay nada también más inquietante que una cocina inmaculada y perfecta, inmaculada y ¿no? brillante, ¿verdad? Sí, porque Sí. casi parece un Un quirófano. hospital, un quirófano, sí, efectivamente. Entonces, todo eso es lo que de alguna manera, ah, cuando iba haciendo los cuentos de los relatos de Blancogramas, tenía en la cabeza. Ya te digo, surgió no surgió de una manera premeditada, sino Ujú. que tenía como 3 o 4 cuentos en los que de repente me di cuenta que tenían el color blanco ahí metido, ¿no? Como eje principal de la historia, como el leitmotiv, como lo que es el motor de lo que quieres contar, y en otros casos que era simplemente una característica que se asociaba a algún personaje por cómo vestía o por el color de la piel, por lo que fuera, o por el nombre. Y Mm. entonces dije, ostras, ahí yo creo que en los libros de relatos quizá llegue algún día en el que alguien, igual que yo me puedo comprar los cuentos completos de Matute, hay autores y autoras que no necesitan ningún eje en las historias, ¿no? de una antología de relatos. Pero yo como autorcilla, pues pienso Bueno, yo diría que ya no autora es grande, con torcilla. hombre, de edad y de No, no, volumen, no, sí. no, no lo digo Pero, en ese sentido. sí que creo que los libros tienes que hacerlos interesantes también porque además de que me divierto más, Mm, o sea, claro, programándolos o trabajándolos así. que Tienes tenga un hilo que conductor, tener un una hilo. estructura Exacto, exacto. una, yo Entonces, creo que siempre es un plus. Al menos sí, a mí como lectora sí que me exacto, gusta ver que hay algo en común, ¿no? Que esos relatos están ahí porque sí, o sea, no es exacto, cojo y los pongo y ya está, sino que tienen exacto, algo que los hace que sea una antología coherente y con un exacto. valor y Están un ahí porque no significado. podrían estar en otra de tus antologías. No están unidos Claro, ¿no? solo Está porque todo sean. pensado y Exacto. enfocado hacia una misma Ahí están, línea, ¿no? una Están ahí porque sabes que hay algo que es invisible pero que los une. claro, sí. Y entonces en Blancogramas, ya te digo, fueron relatos creados para proyectos distintos, que Mm. era para una antología, dos para una antología, uno que me surgió y que lo tuve que escribir. Y entonces al darme cuenta y unirlos, dije, ostras, es que está ahí el tema del color blanco. Mm. Y fue así como entonces sí que fueron surgiendo el resto. Y de hecho el último que escribí es el último también del libro, que es La Alcoba Blanca, y que me dio casi, o sea, estuvimos a punto de cambiar el título por un desván propio, que ha acabado siendo unas entrevistas que hago con la librería Gigamés, Mm, autoras, etcétera, sí, que lo hemos acabado desviando ahí porque me di cuenta, o sea, eso nace por haber leído a Jane Rhys, Ancho Mar de los Sargazos, que siempre lo digo, es un libro que nace a través de Jane Eyre y de explicar la historia de la primera mujer de Rochester. ah, Es una vale. reescritura Sí, a sí, través de sí. la voz de otro Ujú. personaje Sí, me que, suena que habértelo es la oído primera hablar. mujer. Es Antoinette Cosway. Entonces, lo que hace Ancho Mar de los Sargazos, de Jane Rhys, es explicar la historia de esta primera mujer de Rochester, que Ajá. no era ningún espectro ni Sí, es ningún la supuesta fantasma. loca, ¿no? Exacto, la loca del desván, que Sí, dio luego también lugar, yo creo, a todos esos personajes que se asocian a las locas del desván y que de ahí también podrían meterse se las podría brujas sacar y mucho, muchos de los sí. personajes que a mí me fascinan. Claro.
Entonces, yo estaba leyendo en ese momento ese libro y dije, ostras, es que aquí hay muchas locas del desván. Y yo tengo Sí, es muchas verdad. locas del desván en mis Mm, historias. Y mm, estaba, Brujas Blancas, Hadas Negras ya estaba escrito entonces, pero ahí hay mucha loca del desván también, mm, ¿no? Y cualquiera se puede convertir en loca del desván o en fantasma, lo digo en el libro y lo he dicho siempre, si no mm. le das voz y si no explicas su historia, ¿no? De Claro, hecho, todos podemos ser claro, un espectro. claro. Lo peor de todo es que te quiten la voz. Y entonces estuve a punto de cambiar el título porque aquí había locas del desván, pero Mm. dijimos no, porque el color blanco era tan explícito Blancogramas mola mucho. y además al final los relatos son eso, son como impactos, ¿no? Mm. Son flashes, Como eh, destellos, ¿no? destellos, exacto. Y la idea del grama, del fotograma, Mm. mezclado con el Claro, blanco, fue lo que creíamos que ese debía ser el título y así lo dejamos. Y luego ya la serie de temas, como esto de sí, los desvanes que aparecen, buhardillas sí, en blancogramas, varias, es porque es una de mis partes preferidas de la de casa. la casa. Yo Así. no sé si me viene desde Joe March, que escribía en Ah, Mujercitas desde el Josephine. desván, y que algún día, si me toca la primitiva, tendré una casa con Tendré un desvanes, desván, con no, no una buhardillas. casa, sino un desván. Un desván propio. Claro, claro. Pues a mí el título personalmente me encanta. Blancogramas creo que me gusta más que el que barajabais antes. Y te quería comentar un poco, a ver, por ejemplo, siguiendo un poco la línea esa de retorcer que ya he mencionado antes, en el Caimán Blanco, que ahí, bueno, ahí también tenemos lo de las referencias, ¿no? Porque referencias tienes muchas, ahí evidentemente Nueva Orleans, vampirismo, Anne Rice, en otros también aparecen, ¿vale? Aparecen referencias a Carmila, a Lucy, a Nina de Drácula, personajes femeninos. Otros serían Mary Poppins, Cumbres Borrascosas, con Kat, Mm. los cuentos, Cenicienta, Blancanieves. Y luego en Caimán Blanco también está el tema de lo que comentábamos de retorcerlo en el sentido de la belleza, como la belleza externa supone la fealdad interna más terrible, la máxima crueldad. Personajes que son, vamos, que no tienen ningún tipo de empatía, que les encanta ver sufrir y hacer sufrir a los demás. O sea que un poquito esas cositas nos comentaras. Bueno, yo es que creo que al final llega un punto en el que es casi inocente, ¿no? Asociar la maldad al aspecto monstruoso. Mm. Que es que generalmente es al revés. Mira, la película El hombre elefante tiene una escena que es terrible, en la Madre mía, que peliculón, es es un una gran peliculón. película, y Sí, tiene una escena que es con Merrick, ¿no? Que no fue un personaje, fue una persona, y que hay un momento en el que lo acorralan y él sí. dice, soy una persona, no soy un Sí, monstruo. sí, es horrible, es una Y, película. la, y eso tiene que ver también yo creo, con mis miedos, ¿no? Que es Sí, cuando la gente o sea, y hoy en día las redes sociales tienen mucho de sí, eso. sí, Que hay la mucho de comunidad, eso, la ¿verdad? turba, de Es un poco como repente, circo romano, ¿verdad? Yo lo sí, veo así un poco en ese sentido de mm, de, despersonalizar, ¿no? De que la sí, persona ya pierde su humanidad, la ¿no? multitud, la Sí, multitud la multitud, puede sí. juzgarte Mm, por una equivocación, ¿no? sí, totalmente. Y tienes que ir No, como sin haber hecho nada. o simplemente que no hayas Simplemente hecho nada. por su apariencia o por ser diferente. Bueno, sí, pero lo que pasa es que en las redes sociales se acostumbra a hacer una quema de brujas en función de que a lo mejor en una conversación, el problema de las redes sociales es que te da la sensación de que estás en el comedor de tu casa, pero Mm, hay 5 millones de personas que pueden estar ahí al otro lado, ¿no? Entonces, lo que tú dirías en el comedor de tu casa, que te puedo comentar a ti, Diana, o puedo sí, comentarle a mi sí, pareja sí, o a una amiga, sí. o un amigo, o quien sea, Se convierte ya en un se pecado mortal. convierte, exacto, ¿no? Y Sí. 5 millones de personas que en el fondo te están juzgando sin Y ni te conocerte y conocen descontextualizando lo que has dicho, totalmente. Claro. de repente se convierten
en la mayor inquisición. Totalmente. Y eso a mí me aterra, ¿no? Y aparte también está el tema de que no tienes, frente a la oralidad, el texto escrito no te aporta ninguna entonación, Claro. O sea, no tienes esas pistas que a lo mejor oralmente la persona que escucha entiende el mensaje completo. Al escribirlo no se sabe cuál es la intención y muchas veces se malinterpreta también. Todo. Y además es muy curioso porque, y ves a veces en ocasiones, ¿no? Gente que se hace la Dalit de la buena conducta y de esta persona Juana dijo de Arco, esto. No, ya ni Juana de Arco, ¿eh? Simplemente yo creo que el gran inquisidor o la gran inquisidora. Y esta persona ha dicho esto y la publico aquí para que la veáis. Y entonces tú piensas, pero tú te das cuenta de lo que estás haciendo. Estás criminalizando a alguien. Sí. Y estás haciendo que la gente, independientemente de la razón que puedas llegar a tener, pero te das cuenta en lo que te estás convirtiendo. Entonces, a mí las redes sociales, yo las utilizo, no te puedo decir, o sea, no soy una Robinson Crusoe, sería hipócrita decirte que yo no utilizo redes sociales, pero sí que intento no juzgar a la gente por una frase que hayan dicho o sobre todo jamás en la vida intentaré, de este agua no beberé, no lo puedes decir, pero intentaré no llegar a no caer en ese... o no caer, ¿no? Claro. Entonces, a mí esa idea de, ya te digo, de la multitud en contra de alguien me da siempre miedo, ¿no? Es la caza de brujas que te decía al principio. Y es un poco de ahí muchas veces historia. En Shirley Jackson, por ejemplo, en Siempre vivimos en el castillo, para mí es una caza de brujas esa novela. Y es una maravilla de novela. Pero la gente del pueblo se convierte en una cacería hacia Merricat y Constance, las dos hermanas que son diferentes. Que luego hay teorías que dicen que, bueno, que eran fantasmas, que tal, pero la historia en sí, el refugio que ellas tienen en esa casa, hay un momento en la novela, y lo siento mucho quien no la haya leído, pero la novela es maravillosa igual, pero hay un momento en la novela en el que la gente va hacia la casa a quemar la casa donde viven Merricat y Constance. Y eso es caza de brujas. Claro. Ya te digo, yo hoy en día creo que las redes sociales nos llevan a eso, ¿no? Y en ese sentido, la escena del hombre elefante también lo es. Y a mí me apasiona esa idea de darle la vuelta, de que no sea la maldad, no sea porque eres diferente, porque si no lo único que provocas es una caza de brujas injusta, porque eres diferente o porque eres considerada con los gustos que nosotros tenemos. Puede ser considerado más feo o más fea. Según el estereotipo, ¿no? Según el canon. Exacto. Sino que como para crear terror o inquietud me apetece más darle la vuelta a eso, ¿no? Y demostrar que la maldad también puede esconderse en aquello que te parece más inofensivo o más hermoso. ¿Qué te parece? Otra cosa es que haya gente que considere lo mismo, ¿no? Y en El Caimán Blanco está basado, dos de los relatos que pueden tener esa idea de cómo la maldad se oculta en lo inocente o en lo bello, son El Caimán Blanco y Blancapiedad. Es que lo tengo aquí apuntado. Y los dos relatos se basan en eso. En El Caimán Blanco son dos historias de asesinas. Lo que pasa es que era para una antología que al final esos dos cuentos a mí me gustaban tanto que pensé que tenían que estar en blancogramas. Y eran una antología sobre asesinas. Entonces, claro, tú para enfocar una historia de un relato que es distinto a una historia, es distinto a una Wikipedia, ¿no? Tú estás creando una historia diferente basada en un hecho real, pero con esa historia que tú creas como relato tienes que intentar enfocarla de una manera que cuente algo diferente, más allá de la vida o del momento cumbre, porque para eso ya está la Wikipedia. Literatura, sería pues una noticia, ¿no? Exacto, o un extracto de la Wikipedia. Claro. Entonces yo en los relatos de esas asesinas, en el caso del Caimán Blanco, me apetecía la idea de jugar con qué terrible es enamorarte de un monstruo. La adoración, ¿no? Es otro de los temas, porque a mí me ha fascinado eso, cómo hay personajes, algunos son niñas o niños, o algunos son adultos que se sienten fascinados, idealizan a otros niños, niñas o adultos,
Y es casi como una veneración religiosa, o sea, es una cosa que pierden ahí el norte y lo he visto en varios de los relatos y también me ha gustado mucho esa Bueno, cuestión. es que al final cualquier veneración es peligrosa. Sí, sí, porque no está equilibrado, evidentemente, ¿no? ¿Sabes? O No hay un sea, equilibrio ahí. y no significa que tú puedes tener fascinación por alguien buenísimo, pero en el momento en el que eso llega a una obsesión o a un Ya no es fanatismo, es sano, muy peligroso. claro, ya no es sano. Y si no, que vean Midnight Mass, ¿no? La serie esta que me parece genial. No la conozco. Es buenísima. Midnight Mass. Y habla en el fondo del peligro del Mm, fanatismo. claro, Pero en ese caso, del fanatismo hacia algo que no es demasiado bueno. Y cómo se puede confundir con lo religioso, que es que lo religioso, llevado a un extremo, es terriblemente claro, claro, inquietante. claro, claro. Pero en el caso de, ya te digo, o sea, a mí me da miedo sentir una devoción ciega hacia algo. Y hacia Shirley Jackson, Angela Carter y Ana María Matute no tanto. Pero es verdad que una devoción ciega es peligrosa. Y Sí, en el caso de algunos de los relatos de Blanco Damas, quizá eso está. En sí. el caso del Caimán Blanco, ya te digo, está basado en la historia de Madame Lalaurie, que fue una asesina, o creen que realmente Ah, pues no fue sé. una asesina, no se sabe muy bien cómo desapareció, Ajá. creen que está enterrada en un cementerio de París, creo. Pero bueno, era una noble, una mujer, una aristócrata, ¿no? Sí, Que en Nueva Orleans, pues bueno, hacía unas fiestas maravillosas y iba la creme de la creme de la sociedad de aquel momento y luego resulta que en el desván torturaba a los esclavos, pero son los esclavos. torturas a los esclavos que si empiezas a leer sobre Madame Lalaurie, vamos, Sin el ningún tipo de asesino de Viernes conciencia, ¿no? 13, el Ah, psicópata, psicópata total. Jason o quien sea, o Norman Bates en Psicosis, o sea, no tienen, Freddy Krueger no tienen nada que envidiar, Nada. o sea, Madame Lalaurie no tiene nada que envidiarle a Exacto, Freddy exacto, Krueger, ¿no? exacto. Era terrible. Entonces, de ese personaje, para crear una historia diferente, pues lo que utilicé fue qué ocurre, sí, porque claro, yo me la imaginaba una dama o sea, una señora, una dama Sí, 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 distinguida, sí, que sí, una de luego, estas que deslumbra, ¿no? Cuando exacto. pase por donde pase. Y entonces decidí convertirla en el objeto de deseo de un hombre que queda ciego de alguna forma, ¿no? Totalmente. Hacia toda esa Mm, maldad. totalmente. Y atormentado, porque sabe Sí. que lo es, y entonces, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? De esa belleza que oculta la auténtica monstruosidad. Y en el caso de Blanca Piedad es otro caso real. Fue una niña murciana que en los años 50 se llamaba Piedad y mató a 4 de sus hermanos pequeños. Una niña, no sé si tenía, es que no me acuerdo, si tenía 11 o 12 años. Fue también para esta antología que estuve buscando una asesina de la que hacer una historia y encontré esta niña que me pareció terrible el caso. Y es que con Una el nombre que niña tiene. inocente, además están las fotografías en internet, es una niña blanquísima, con los cabellos ensortijados, ricitos negros, monísima, con una cara de inocencia y Claro. resulta que la niña, en el fondo, ahí es otro de los elementos con los que quizás por eso también que me gusta jugar con la infancia, que supongo que, yo no sé, yo le di esa explicación y de hecho el relato se centra en eso, en que llega un momento en el que en esa época, y a lo mejor también hoy en día lamentablemente, hay muchos niños a los que no se les deja disfrutar de la infancia, Sí, que por totalmente. cuestiones económicas Sí, o, es o que una víctima más en realidad. exacto. O Y sea, la niña tenía que sí, trabajar, sí, tenía que cuidar de sí. los hermanos pequeños Sí, sí, y un llega un sacrificio momento, tremendo. claro, que tu ética como Sí, niño sí, dice, bueno, sí. es que si no puedo y no me dejan, pues quizás me los tengo que quitar de No, encima. y que realmente nadie la guía, porque es ella la que se tiene que ocupar de los hermanos pequeños. O sea, ahí no hay Exacto. ninguna figura adulta que la pueda ayudar, al contrario, tiene que ser ella sola y claro, al final pues eso no tiene parámetro ético pero claro, no sabía Eso o sea, es una estaba historia basada real y en una además la realidad. frialdad con la que fue matándolos uno a uno. Sí, Y bueno, sí, hay mucho más ahí relacionado. La historia vale mucho la sí, pena. Pones Piedad, asesina niña y y encuentras la sale. historia. Madre mía. Pero mató primero a 2, la policía primero se pensaban que era en aquella época la mortalidad infantil era mucho Ya, mayor que claro, ahora es que la sanidad y demás, y luego, y creían que era, bueno, pues fue algo natural,
Luego vieron, claro, que cuando llegó el tercero ya eso ya no claro, era ya son normal. muchos, ¿no? Y además era que la niña iba uno por semana. Ya Les ves. ponía veneno para las ratas en la tacita de Sí, leche que les llevaba por la sí, noche. sí. Y luego la leche, el blanco. También, claro, que es un poco ahí la leche. Yo jugaba hay una película de Hitchcock que es Sospecha, Ay, en una sí, escena que él va sí, subiendo con el vaso de leche, que sí, no sí. sabes, pero había hasta una luz Por la dentro del escalera vaso. ahí, que el Cary Grant. Pues yo juego, exacto, juego con eso. En ese cuento es así, hay muchas cosas. Y luego la gran prodigiosa casualidad, yo hablo siempre de prodigiosas casualidades, que hizo que cuando estaba pensando en cómo podía enfocar el cuento de Piedad, pues me diera cuenta de eso, de que ella tenía 7 hermanos pequeños y la madre estaba embarazada del 8º. Y era como que le quitaban hasta la idea esa de, bueno, soy como Blancanieves con 7 enanitos detrás. Ahora ya Sí, no podía ser ni eso, porque iban a ser 8. Y claro. entonces eso me dio la idea de asociarlo al cuento de Blancanieves, ¿no? De ahí Blanca Piedad. Porque además la niña es que la foto lo ves, era cabellos negros y piel blanca, Sí, blanquísima, sí, ¿no? En sí. una de las fotos que se conservan de ella. Y bueno, y Piedad fue metida en un convento y no sé, no se sabe, no, claro, en estos temas Claro, con supongo que esa hay edad, a protección lo mejor. y no se sabe si volvió a salir algún día o no. Pero de niña, con 12 añitos o así, había matado a 4 de sus Qué hermanos. barbaridad, de verdad. Madre mía. Tremendo, tremendo. Pues pasamos, si quieres, al siguiente, que lo tienes que mostrar tú, el de Casa Volada, que yo Ah, no lo Casa tengo en Volada. físico, Es lo aquí. tengo en ebook, ¿vale? Que ya lo has mostrado al principio, pero bueno, también la preciosa cubierta, que es una Sí, pasada, es preciosa. es la cubierta de Marta Orlowska, es la ilustradora. Es una ilustradora que es onírica, ¿no? Es como un paisaje de sueños Sí, una maravilloso, porque los mezcla ahí. sueños pueden ser pesadillas también, pero en el caso de Marta Orlowska hay un punto surrealista en lo que hace, pero mágico también Mm, y onírico, yo mm. creo. Es una maravilla lo que hace esta Sí, muy ilustradora. bonito, muy bonito. Pues aquí, por ejemplo, hay un tema que también está en Blancogramas, que es esa crítica que haces a la religión, a la sociedad, a la política, pero sobre todo en relación, porque en muchos de los relatos sí que he visto ciertas alusiones a la España de los años 50, 60, a las consecuencias de la guerra, a la carestía, al hambre, a las penurias económicas, que, por ejemplo ahí está un poco la situación, el ambiente que tiene esta niña de Blancogramas, Blanca Piedad, y aquí de nuevo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también está el tema que he visto recurrente de la pérdida en Casa Volada, porque muchos de los personajes y no solo niños o niñas, sino también adultos, han perdido a alguien. Normalmente una figura materna o paterna, pero también puede ser un amigo, un mejor amigo, una mejor amiga. Y luego, cómo esas secuelas, en el caso de los adultos, cómo las van arrastrando, cómo incluso buscan justificarse, analizan ese pasado. O sea, es una cosa tremenda. Y como referencias, y así luego te dejo hablar a ti. He visto, por ejemplo, de nuevo Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, pero también en uno de los relatos, el noveno, no recuerdo cómo se titula, he visto referencias en ese sentido del hambre, del campo y demás, a la película Marcelino Pan y Vino de Pablito Calpo y a Lazarillo de Tormes, ¿no? En ese sentido de esa hambruna del monaguillo y bueno, pues comentar estas cositas. Pues yo creo que te refieres a un relato que además es que el nombre es un poco complicado, es Mysterium Fidei, Sí, se puede ser. titula. Sí, el de Y la fe, sí, 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 el misterio de la fe. es Sí, Mysterium Fidei. Y el relato fue, porque estas cosas surgen así, ¿no? Que de repente ves algo un día, una caja, un baúl, lo que sea, un día y dices, ay, espera, voy a conectar el enchufe, porque si no nos vamos Ah, a quedar sin pues batería. sí, sí, Espera. sí. Pues mira, espérate que Vale, por ya si está. acaso. Ya está, ya está.
que ahora lo estaba viendo, que se estaba como ensombreciendo la pantalla. Pues esto surge así, ¿no? Bueno, me hacía gracia porque pensaba, digo, nos quedamos sin batería el ordenador, pero nosotras no. No, Pero no necesitamos batería. sí, no necesitamos. El Mysterium Fidei nace, pues eso, como fue en una exposición que fui a ver, había una capilla en la que había uno de estos cofres que supongo que allí se deben guardar los elementos de la Eucaristía y claro, la inscripción era Mysterium Fidei. Más, ¿no? Claro. Y era una caja ornamentada con detalles de oro, tal cual. Entonces, a partir de ahí pensé, es que se debe esconder ahí dentro. Claro, claro. Y Exacto, es un nace, poco el arcón, ¿no? Del claro, lazarillo, de... y nace de ahí la historia, de un niño que no tiene absolutamente nada y que es algo distinto a lo que hacen en su familia, porque el niño, o sea, él tiene ansias de leer, de conocer, es muy diferente a su hermano, pero no tiene absolutamente nada que llevarse a la boca y entonces se ve metido buscando, es un MacGuffin esa caja, porque al final no aporta nada a la historia. No hay nada, es puro aire lo que hay ahí. Pero ahí está, ¿no? Que dices, ostras, qué triste, es que a veces las cosas más importantes para ti son puro aire. Sí. Y el relato nace así, y de una manera también para, no sé si puedo hablar de denunciar, pero sí la hipocresía, ¿no? De lo devoto, de la fe. Es muy fariseo determinados elementos relacionados con la religión, ¿no? Sí. Y el relato va un poco por ahí, en esa época también lo que tú dices de posguerra. Sí. Es cierto que en Casa Volada hay varios relatos que son así. Hay varios, sí. Bueno, ya te digo que en Blancogramas, la de Blanca Piedad también, no, digamos que no lo dices, pero sí que dejas pistitas, donde claro, las unes y las sacas, ¿no? Y ya sabes un poco por dónde va la cosa. Y luego, ahí, por ejemplo, respecto al protagonista, yo creo que es, a pesar de su situación de carestía y demás, creo que es uno de los pocos personajes protagonistas que has escrito o que yo he leído que es afortunado en cierta medida, porque respecto al padre, por ejemplo, o al hermano que se desloman trabajando todo el día en el campo, el chiquillo tiene la fortuna de poder seguir yendo a la escuela, aunque sea ser monaguillo, o sea, es uno de los pocos que dices, pues mira, a pesar de tu situación, que no es la más buena, eres afortunado, ¿no? Aunque luego está mucho de hambre el chiquillo, porque... Sí, hay relatos. Yo creo que Casa Volada, para mí, lo que te comentaba antes, de la ternura, de lo insólito, lo fantástico y lo oscuro, Casa Volada, yo creo que si tú lo pongo en parámetros de porcentajes, Casa Volada es de los libros con más nostalgia también, ¿no? Y en ese sentido soy más suave en algunas historias. Sí, se nota. Por ejemplo, en Ácaros es bastante irónico el relato, ¿no? Porque es simplemente una relación tóxica. Ahí también está de nuevo, ¿no? Y cómo se rompe esa fascinación. Exacto. Y lo que pasa es que desde un punto de vista más irónico lo intentas, ¿no? Pero... Sí. Y en el caso de Profecías Atmosféricas es bastante tierno el relato. ¿No? Es un homenaje a Alicia en el País de las Maravillas, el libro aparece, pero Profecías Atmosféricas, el punto de magia está en la relación de los dos personajes y en las casualidades. Sí, ¿no? y en las diferentes perspectivas de cómo ve la vida ella y cómo la ve él. Exacto, ¿no? Pero es bastante tierno. Sí. Y lo que pasa es que también, claro, hay otros que son muy tristes, pero Mysterium Fidei tiene un punto de ironía también, yo creo, sí, ¿no? Totalmente, porque el final es tremendo. Y ahí tiene mucho, no sé si es, no es el último pero conecta un poco con el primer relato, Casa Volada, y con el humor, porque te veo un humor, por lo menos yo me he reído con Casa Volada, al final me ha hecho mucha gracia porque me veía, no voy a decir cómo acaba porque no lo voy a destripar, pero lo veía totalmente y es que me meaba de la risa y yo, o sea, ¿qué panorama tienen en la casa? Me hizo mucha gracia, o sea, pero gracia sana, sin conflicto interno de qué cruel, ¿no? Como me pasaba en Blancogramas, era pura risa.
Y en el del Monaguillo, el Mysterium Fidei, también tiene un punto, el final del relato tiene un punto cómico que dices, el chiquillo no se está enterando de lo que está pasando, pero es muy bueno el final también, ¿no? Y ahí hay mucha, lo que dices tú, mucha crítica a esa sociedad tan cerrada y tan intolerante, con, bueno, pues hablando de sexualidad, de homosexualidad, ¿no? Un sistema tan férreo, y ahí hay un guiño muy divertido y claro, el chiquillo no se entera porque no tiene edad para captar esas cosas, pero claro, al leerlo yo me daba la risa y yo digo, ostras, qué guiño más bueno y al mismo tiempo qué crítica social y religiosa. Sí, claro. Es que para mí tengo una relación también, yo tengo muchas relaciones ambivalentes y con la religión es una de ellas. Yo no puedo decir, o sea, me encantaría creer, ¿no? Porque me haría la vida mucho más fácil. Pero quizá ha llegado un momento en el que a lo mejor soy agnóstica. He tenido una educación en un colegio cristiano. Sí. Pero claro, es que hay cosas de la religión, No. del cristianismo, sí, en este caso, sí. con el que te cuesta muchísimo conversar. Y hay elementos del cristianismo que son realmente oscuros. El otro día me compré un libro sobre la vida de los santos, que de ahí van a salir historias de terror. Porque vamos, es terrorífico, 100%, ¿no? 100%. Claro. Las barbaridades que se hacían ellos mismos, la autoflagelación, exacto, la ¿no? Entonces, penitencia. hay un elemento ahí que de una manera u otra últimamente también me fascina mucho a la hora de contar, que es esa, y que además cualquier elemento lo podemos, o sea, tú puedes creer en lo que te dé la gana. Es un poco la idea que a mí me sirvió en uno de los cuentos de Blanco Gramas, que era el de Cucarachas Blancas, el de Mary Poppins, ¿no? Y de saber, al final a veces la religión, el cristianismo, no digo las otras porque las desconozco, pero el cristianismo puede estar basado en un gran cuento, ¿no? Claro. Que ya te digo, no, ni lo critico ni lo dejo de criticar porque yo misma dudo en muchas cosas. Pero en función de cómo lo veas, hay elementos que son las parábolas, ¿no? Es que la misma palabra lo dice, ¿no? No dejan de ser como historias. Claro, son historias. Magia, que un simbolismo. Depende del enfoque que le des. Claro. Son historias fantásticas. Claro. Y esas te las crees. Sí. O deberías creértelas, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos de los hobbits y de las hadas en El Señor de los Anillos, eso no nos lo podemos creer. Entonces es como, no sé, me resulta a veces curioso. Y ahí está el prejuicio, ¿no? De mucha gente, ¿no? Respecto a la fantasía, los elementos fantásticos, como que no me lo creo. Bueno, pero si es todo ficción, hasta la novela realista es inventada, porque exacto. Es una ficción, manera. es literatura, la literatura, el cine, es invención. Sí. Te basas en la realidad, pero la deconstruyes, la reconstruyes, la varías, la cambias, modificas, inventas. Es todo lo mismo. Pero bueno, sí, al final es así, cualquier novela, y es que cualquier elemento, o sea, en el momento en el que yo te cuente, cualquier narración al final. Cualquier cosa que yo te cuente tendrá un punto de invención. Claro, porque y a lo mejor es una invención no voluntaria, porque me la estoy inventando porque yo me la creí de esta forma y te lo cuento así, aunque intente explicarte algo verídico, ¿no? Entonces, creo que toda historia que contamos tiene ese punto inventado. Y naturalmente eso se expande a temas como las religiones, ¿no? Y eso es algo que últimamente me llama muchísimo la atención y que de una manera u otra pues también se filtra en las historias. Y en Casa Volada pues está ahí esa mínima crítica y luego vuelve a salir crítica o obsesión y luego vuelve a salir pues en libros como Blancogramas, yo creo. Pero hay una cosa en Casa Volada que da título al libro, el relato. Ahí no hay, o sea, sí que no hay un elemento de religión, sino que es un tema que yo soy una pecadora en ese sentido, porque creo que en ocasiones tiendo a procrastinar muchísimo, ¿no? Bueno, ya lo haré, ¿no? Y nunca haces aquello que deseas, ¿no? De la protagonista, ¿no? Exacto. Yo ahora he cambiado el carpe diem habitual por el momentismo absoluto de Alaska, que me va más, y es así, hay que ser un momentismo absoluto y hacer en cada momento lo que te apetezca. Y en Casa Volada
ese relato Sí, intenta ir un sí que poco es por ahí. verdad, sí, como ya lo haré, ya lo haré. Y Y no pasan lo hace años y nunca. está todo por hacer. Claro, entonces, Sí. y la idea de Casa Volada sale de una técnica narrativa, que es el binomio fantástico, que es asociar dos elementos que en principio no tienen nada que ver, y fue en una clase de escritura en la que alguien, uno de mis alumnos, o sea, con los binomios que hacíamos, montamos uno que era una casa que sale volando. Y yo de ahí pensé, "Ostras, algún Sacaste día el- tengo que hacer un relato de esto". Y ahí sale, que además fue entonces maravilloso para mí poder hacer un mínimo homenaje a Julio Cortázar y su Ujú, casa tomada. ujú. Así que así van saliendo las historias, Claro, es claro, claro, curioso. claro. Sí, 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 sí.